En la naturaleza hay muchísima energía, desde la que nos llega del sol hasta la que podemos encontrar en el petróleo. Pero normalmente no la podemos usar de forma directa, sino que necesitamos transformarla, por ejemplo, en combustibles o en electricidad. Para saber cómo aprovechar bien la energía, hoy vamos a entender mejor su física y sus principales tecnologías de transformación. Empecemos por lo más elemental. El universo se compone de materia y energía presentes en un espacio-tiempo. La materia normalmente la reconocemos más fácilmente gracias a su masa o porque ocupa un espacio, pero la energía es más difícil de identificar. Aunque a nivel físico su definición es más complicada, podemos entender la energía como la capacidad para realizar un trabajo o una transformación. Esta capacidad se puede presentar con diversos aspectos, a través de trabajo mecánico, calor, ondas electromagnéticas o reacciones químicas, por ejemplo. El julio, o joule, es la unidad empleada para medir la energía, el trabajo y el calor. El nombre de esta unidad se puso en honor a James Prescott Joule, quien descubrió la relación entre trabajo mecánico y calor, dos formas de energía. Para hacernos una idea de lo que es un julio, sería la energía necesaria para elevar una piedra de unos 100 gramos como esta a 1 metro de altura, algo así más o menos. Pero, ¿qué reglas o principios básicos presenta la energía? La termodinámica es la ciencia que se encarga de la energía y de las transformaciones energéticas y de los límites de las transformaciones energéticas. Todos tenemos claro el primer principio, ese que dice la energía se conserva, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero todas esas transformaciones energéticas resulta que tienen sus limitaciones. Tienen sus limitaciones que vienen dadas por el segundo principio. ¿Y qué es lo que dice el segundo principio? Que en cada transformación la energía se degrada. Entonces, la combinación del primer principio de la termodinámica y del segundo principio de la termodinámica es lo que rige al final todas las transformaciones energéticas. Es decir, cuando queremos transformar una energía en otra, el total de la energía no se pierde, pero tampoco se convierte por completo en la energía de destino, la que queremos conseguir, sino que una parte se disipa y se convierte en otros tipos de energías. Por esto no pueden existir las máquinas de movimiento perpetuo. Primero, porque no pueden sacar más energía de la que han recibido, y por otro lado, porque simplemente con su funcionamiento siempre van a estar perdiendo energía. Es importante que a la hora de utilizar la energía, utilicemos con cabeza la energía. Vamos a usar la energía intentando que haya el menor número de transformaciones posibles entre la energía original, la energía en la forma original, y el uso final de la energía. Si tú ya tienes calor, utiliza el calor para calentarte, pero si tienes electricidad, ¿por qué vas a utilizar electricidad para calentarte? Para calentarte no es mejor que utilicemos directamente calor. Eso al final es lo más importante porque consigues que la eficiencia sea lo más alta posible. El rendimiento o eficiencia energética de un dispositivo es la energía obtenida dividida entre la energía suministrada. Por ejemplo, si un aerogenerador recibe 100 julios de energía del aire y obtenemos 30 julios de energía eléctrica, ese aerogenerador tiene un rendimiento de 0,3 o, si lo expresamos como un porcentaje, del 30%. Muchas veces, cuando hablamos de energía, nos estamos refiriendo en realidad a electricidad, pero la energía es algo más amplio. La empleamos enormemente, por ejemplo, para generar calor a través de calderas de biomasa o de gas natural, o a través de combustibles para conseguir movimiento en el transporte. Eso sí, la energía más versátil es la electricidad. Al final si nosotros queremos generar energía eléctrica, lo que tenemos que conseguir es un movimiento rotativo de un eje en el seno de un campo magnético y que ese eje tenga pues unas espiras, que es lo que se llama un generador eléctrico. La energía la vamos a clasificar lo primero en dos grandes bloques. Aquellas energías que llamamos mecánicas, que al final lo que nos producen es movimiento en algún punto que después nosotros podemos aprovechar para algo, y lo que llamamos energías térmicas, que son aquellas energías que al final tienen algo que ver con el calor, o bien que producen calor, o bien que directamente son energía térmica, como pudiera ser la radiación solar.
Entonces, dependiendo de que estemos en un tipo o en otro de energías, la forma de transformarlas en la energía fundamental de uso que nosotros tenemos, que va a ser la energía eléctrica, es una o es otra. La forma básica de energía más abundante que nosotros podemos tener sería energía que pasa en su transformación por calor. Ahí tendríamos la energía nuclear, sea de fusión, de fisión, tenemos la energía de los combustibles, tenemos también pues, la energía solar térmica, ¿vale? Todo lo que requiera o que al final consigamos un fluido a una temperatura elevada. Todas esas energías, para ser transformadas en la energía que a nosotros nos resulta más útil, que es la electricidad, pasan por un ciclo de producción de potencia, un ciclo que llamamos térmico. Y todos consisten más o menos en lo mismo. Cogemos un fluido, lo ponemos a una temperatura y a una presión muy elevada y lo expandimos en una turbina. ¿De dónde viene el calor para conseguir que ese fluido se ponga a una temperatura y una presión muy elevada, más generalmente en forma de vapor o de gas? Bueno, pues una caldera de carbón o de gas natural que perfectamente puede hacer que el agua se convierta en vapor. Puede ser un reactor nuclear que también hace que el agua se convierta en vapor. Puede ser una central solar de concentración donde concentramos todo el calor del sol en un fluido, también lo vaporizamos y lo expandimos después en nuestra turbina. Todas esas energías tienen en común eso. Con el calor nosotros generamos vapor, con el vapor expandimos en una turbina y después generalmente no nos interesa tirar ese vapor. Una vez que ya ha perdido presión y ha perdido temperatura, nos interesa volverlo a utilizar. Y entonces lo que hacemos es condensado, lo volvemos a líquido otra vez y lo utilizamos en un ciclo, ¿vale? Ese sería el ciclo fundamental de las centrales térmicas que se llaman de turbina de vapor. Un motor turbina de gas es algo parecido. Lo que pasa es que ahí lo que hacemos es cogemos aire, lo comprimimos, lo metemos en una cámara de combustión, en la cámara de combustión metemos gas y luego lo que expandimos son los humos. Entonces esa sería la misma idea. Lo que pasa es que hacemos una transformación química ahí en el medio. Tenemos aire al principio comprimido y ese aire comprimido, ¿cómo lo calentamos? No calentamos el aire, inyectamos combustible, generamos la combustión y lo que expandimos en la turbina son los gases. La gracia de las turbinas de gas es que digamos que está todo en un eje, es un sistema muy compacto y también es la tecnología que se utiliza en los aviones. Las de ciclo combinado lo que hacen es unir las dos cosas. Primero tenemos una turbina de gas y como los humos todavía están muy calientes, a la salida de la turbina los usamos en la caldera para vaporizar el agua y entonces tenemos un 2x1. Tenemos posibilidad de trabajo en el eje de la turbina de gas y trabajo en el eje de la turbina de vapor. Son los ciclos más eficientes. Tienen más eficiencia esos ciclos juntos, ciclo combinado, que por separado una turbina de gas y una turbina de vapor. Sea cual sea el origen, biomasa, carbón, gas natural, fisión nuclear, en las centrales térmicas convencionales y en las centrales nucleares lo que se hace es evaporar un líquido que mueve un generador y genera electricidad. En las centrales de ciclo combinado se hace una combustión, por ejemplo con gas natural, y la fuerza de los humos mueve un generador, pero también se aprovecha el calor de esa combustión. Pero aparte de las centrales termoeléctricas, hay más formas de producir electricidad. Acompañando a eso, para producir electricidad, ¿qué tenemos? La energía eólica, las turbinas de viento, tenemos la fotovoltaica, que directamente hacemos una producción de electricidad a través del efecto fotoeléctrico, y la hidráulica, que sería nuevamente un movimiento de rotación en un eje en una turbina, pero en este caso con agua líquida que nosotros tiramos desde lo alto, aprovechando esa transformación de energía cinética y potencial que tiene el agua en el salto en movimiento de rotación en el eje. Todo al final se reduce a eso. ¿Queremos rotación en un eje? ¿Cómo conseguimos la rotación en un eje? Siempre hay un fluido en el medio, que va a ser el aire, va a ser el agua, va a ser el vapor, van a ser los humos generados por un proceso de combustión, pero todo es como muy sencillo, ¿no? Al final la electricidad se produce por rotación de una serie de espiras en el seno de un campo magnético. En España, a la hora de producir energía cada día,
Tienen prioridad las fuentes de energía renovables y también las centrales nucleares antes que las que están basadas en combustibles fósiles, como pueden ser las térmicas de carbón o las de ciclo combinado con gas natural. Los procesos que terminan convirtiendo movimiento en electricidad puede que sean al final muy parecidos entre las diferentes fuentes de energía, pero como veremos en próximos capítulos, cada fuente de energía tiene sus propias peculiaridades y retos.